Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Expone que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regula con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. Sin libertad de reunión no puede haber gobierno democrático. Consiste en la cita voluntaria y temporal de varias personas en un lugar determinado, conforme a un acuerdo preestablecido para un fin determinado. Si es accidental, sin acuerdo previo, se trata de una conglomeración. Las características del derecho de reunión y manifestación: es momentáneo, es concertado e intencional, tiene por objeto el intercambio de ideas y opiniones de la defensa de intereses. El derecho de reunión y manifestación indica que para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. Artículo 34. Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. El fenómeno de la asociación comprende todas las manifestaciones de la agrupación humana, deliberada y no reducida a una actuación episódica o momentánea. La asociación, además de constituir un derecho fundamental del hombre, es el resultado necesario y lógico de la naturaleza gregaria de éste. Es el resultado lógico de la necesidad de los hombres por sí mismos. No pueden realizar sus aspiraciones o culminaciones de sus anhelos, propósitos, entre otros. Por la asociación se unifican esfuerzos, se pone en común la inteligencia, la industria, entre otros, y resulta un ente absolutamente diferente de la persona de los asociados, más fuerte y poderoso que cada uno de ellos. El elemento que se necesita para que haya asociación son: pluralidad de las personas físicas, un fin común que va a perseguir los asociados, medios o servicios mutuos con que se ha de alcanzar, una idea de permanencia para distinguir la asociación de la reunión, una mínima organización por rudimentaria que sea. Artículo 35. Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare respecto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creen ofendidos tienen derechos a las publicaciones de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones. No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo que reivindique el ofendido deberá publicarse en el mismo medio de comunicación social donde apareció la imputación. La actividad de los medios de comunicación social es de interés público y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por falta o delitos en la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, embargados, intervenidos, confiscados o descomisionados, ni interrumpidos en su funcionamiento las empresas, los talleres, equipo maquinaria y enseres de los medios de comunicación social. Es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar este derecho. La autorización, limitación o cancelación de las concesiones otorgadas por el Estado a las personas no pueden utilizarse como elementos de presión o coacción para limitar el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Un jurado conocerá preventivamente de los delitos o faltas a que se refiere este artículo. Todo lo relativo a este derecho constitucional se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros a través de la contratación de seguros de vida.
El artículo 28 establece que puede dar lugar a juicio de jurado y a sanciones las publicaciones en que se abuse de la libertad de emisión del pensamiento en los casos siguientes: los impresos que impliquen traición a la patria, los impresos que esta ley considere de carácter sedicioso, los impresos que hieren la moral, los impresos en que se falte al respecto de la vida privada, restricciones en el orden político, la prohibición impuesta por sectores políticos y sociales para crear órganos de expresión propios o manifestarse en los existentes, influencia coactiva de los gobiernos sobre la orientación y la información de los órganos periodísticos, la presión, la persecución y el destierro por el ejercicio de la actividad periodística, en el orden económico, monopolio, en los medios de difusión periodístico, financiamiento de las empresas periodísticas por medio de fuentes económicas secretas como subsidios secretos, entre otros. Artículo 36. Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derechos a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. La Constitución protege los derechos de los grupos indígenas para practicar sus tradiciones y formas deseadas de expresión cultural, incluyendo los ritos religiosos. El Código Penal sanciona la violación de la libertad de celebración religiosa y de la expresión del sentimiento religioso, así como la profanación de sepulturas o restos humanos. Sin embargo, rara vez se presentan cargos bajo estas leyes. La libertad de religión comprende tres aspectos: la libertad de conciencia o de creencia, que es el derecho de cada uno de creer interiormente lo que quiera; la libertad de expresión de la creencia, que es el derecho de cada uno de expresar públicamente por las palabras oral o escrita sus creencias religiosas y que constituye un aspecto de la libertad de expresión o de prensa respectivamente; la libertad de culto, que es el derecho de practicar libremente el culto de su religión, así como el de no ser obligado a practicar el culto de una religión determinada y que en cierto sentido puede constituir un aspecto de la libertad de reunión o de asociación. Artículo 38. Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en el lugar de habitación. No habrá obligaciones de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por el juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley. Arma de fuego de uso civil, para los efectos de la presente ley. Se considera armas de fuego de uso civil los revólveres y pistolas semiautomáticas de cualquier calibre, así como las escopetas de bombeo semiautomáticas de retrocarga. Toda persona tiene derecho a poseer cierto tipo de armas en su domicilio, a fin de reforzar su seguridad y legítima defensa o la de su familia, bienes o derechos y, en algunos casos, bajo determinadas condiciones previstas por la ley, a llevarlas consigo con el mismo propósito. Artículo 39. Propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional, en beneficio de todos los guatemaltecos. La propiedad es la facultad o el derecho de poseer algo. La noción se usa para nombrarlo a lo que resulta objeto de dominio dentro de los límites de la ley. La regulación de la propiedad privada pertenece al derecho privado y en algún sector al derecho administrativo, pero toca al derecho constitucional decidir en qué términos fundamentales se acepta la propiedad entre los derechos esenciales a reconocer. Fijar el sentido general que en un desenvolvimiento ulterior ha de prevalecer. La propiedad es el sustentáculo de todo el mundo, el derecho patrimonial y la mejor garantía de mantenimiento y perpetuación de la familia, y el criterio que se adopta respecto a ella orientará las más apartadas relaciones. Artículo 42. Derechos de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales.
Es evidente que la protección de derechos de propiedad es sumamente amplia. No se refiere solamente a los bienes muebles o inmuebles, sino que abarca toda suerte de derechos como la propiedad intelectual o derechos de autor, del inventor y del artista, el derecho de propiedad sobre patentes, marcas, modelos y distintivos o nombres comerciales, agrícolas, entre otros. El autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en la ley, considerándose autor de una obra, salvo prueba en contrario a la persona natural cuyo nombre conocido esté indicado en ella o se anuncie en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Artículo 6. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sin por causa de delito o falta y en virtud del orden liberada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Si se actúa los casos de flagrante delito o falta, los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Artículo 7. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivo de su detención, autoridad que la ordenó y el lugar en que él permanecerá. La misma notificación deberá hacerse por medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad será responsable de la efectividad de la notificación.